Grabar. Listo. Ok, vale. Buenos días a todos, doctor Gustavo Franco. Bueno, mi nombre es Duan Andrés Lara Reyes. En el día de hoy, pues, le vengo a presentar lo que vendría siendo el artículo que tiene por nombre el índice de pulsatividad uterina y el riesgo de preeclampsia en embarazos por una fetal artificial. Siguiente diapositiva. Vale, entonces, a manera introductiva tenemos que tener en cuenta que, pues, básicamente, digamos que la preeclampsia se va a representar como una de las causas significativas de la mortalidad materna. Esto quiere decir que se puede prevenir o se va a dar en la perinatal a nivel mundial. Entonces, tenemos que tener en cuenta que su detección va a ser precoz, especialmente en lo que viene siendo el primer trimestre, y nos va a permitir a nosotros, por decirlo así, implementar lo que vendría siendo estrategias de tipo preventiva para así nosotros administrar los diferentes tipos de medicamentos, en este caso la aspirina, que puede reproducir el riesgo de PET en un 62% en pacientes de alto riesgo. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que el índice de pulsatilidad de lo que vendría siendo la arteria uterina se ha consolidado como un biomarcador, y este biomarcador a nosotros nos ha servido como tal para evaluar lo que vendría siendo la perfusión de esa placenta, o sea, digamos que vendría siendo una perfusión autoplacentaria, ¿vale? Entonces, sí, nosotros tenemos que tener en cuenta esto, también tenemos que tener en cuenta lo que refleja, digamos, la parte de la resistencia del flujo, y por lo tanto los riesgos que esto influye en la PET. Y pues tenemos que tener en cuenta que pues esto va a ser un contexto en el cual se van a reflejar lo que vendría a ser para nosotros para enfocar como tal esos embarazos que van a ser logrados mediante transferencia de embriones congelados por PET, y particularmente en los ciclos artificiales, pues que nosotros vamos a ver donde hay una mayor prevalencia de PET, ¿vale? Entonces, siguiente diapositiva. Bueno, entonces en la parte de la justificación nosotros tenemos que tener en cuenta que todos esos embarazos que van a ser de transferencia por embriones de tipo congelado van a tener un ciclo artificial que se va a conocer como el ACFT. Entonces, entre estos tienen un mayor riesgo de vida de bebé. Los estudios nos han demostrado un menor, digamos que un menor porcentaje de UTAPI, y también en la FET, pero esto quiere decir que no se va a ver diferenciado por algún tipo de ciclo, sino que es porque no se han evaluado como tal el impacto de la preparación endometrial sobre la UTAIP. Siguiente, por favor. Entonces, el objetivo de nosotros, ¿cuál va a ser? Evaluar si el tipo de reparación del tipo endometrial va a ser natural o artificial. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta los valores de UTA y P que van a estar en el primer semestre, y también tenemos que tener en cuenta lo que vendría siendo la parte de la clasificación del riesgo y del PET. También la incidencia real de este PET, ¿vale? Aparte de esto, esto nos permitirá a nosotros, por decirlo así, redefinir todo ese tipo de, digamos que, de algoritmos de PE, y ajustar las estrategias de prevención como el uso de aspirina, por decirlo así, ¿vale? Siguiente. Bueno, en los diseños del estudio nosotros tenemos que tener en cuenta que se trata de un estudio, bueno, de un estudio, digamos que de tipo retrospectivo, unicéntrico, que nos va a ayudar a abarcar lo que vendría siendo del año 2010 al año 2023, o sea, 10 años. Y esto va a incluir que 27.000 tipos de embarazos únicos. Se analizaron en 23.410 embarazos naturales y 3.879 embarazos, pero estos fueron de tipo de reproducción asistida. Y esto quiere decir que tuvo o incluyó distintos métodos de espontáneos, como ovulación inducida más inseminación intrauterina, que está hoy, y IU, que son las abreviaciones de esto, ¿vale? Entonces, eso es más o menos digamos, que de qué se trata estos estudios, ¿vale? Siguiente diapositiva. Bueno, entonces en la parte de los métodos tenemos que tener en cuenta que aquí se realizaron, digamos, estudios, ¿vale? Entonces sí, se realizaron unos estudios de Doppler de las arterias uterinas entre el 11 y el 13.6
de la semana de gestación. Esto quiere decir que siguiendo todos esos protocolos que se van a ver estandarizados para medir la UTAIP, posteriormente se utilizaron otros análisis como cuáles, lo que vendría siendo el análisis de la covarianza o ANCOVA, que aquí está seleccionado. Esto se va a dar porque se dieron ajustados por variables como la edad, el índice de lo que vendría siendo la edad, el índice de masa corporal, el tabaquismo y también lo que vendría siendo la ovodonación. Entonces se evaluaron todo este tipo de ítems para ver la incidencia de PET y el uso de aspirina que se va a dar en cada grupo de estos, ¿vale? Y cabe destacar que se controlaron factores de confusión comunes en los estudios observacionales. Siguiente diapositiva. Vale, entonces aquí en los resultados podemos ver que el índice de pulsatilidad de las arterias uterinas o UTAIP, bueno, el análisis como tal a nosotros nos mostró que esta fue significante en el menor grupo coincidiendo mediante transferencias en lo que vendrían siendo los embriones de ciclo artificial en comparación con todos los demás métodos evaluados. Entonces, en concepción espontánea nos dio un resultado de 22,6%. Y en fecundación in vitro con transferencia de embriones en fresco nos dio un porcentaje de 24,8. Y en transferencia de embriones en el ciclo natural nos dio un resultado de 21,7, lo que pues nos representó el artículo. Entonces, estos hallazgos sugieren que una perfusión uterina significativa reducida en los embarazos que se van a dar logrados mediante la AC y la EFT en comparación con otras modalidades de reproducción, ¿vale? Siguiente diapositiva. Vale. Entonces, en los resultados que podemos encontrar nosotros es que pese a que digamos que la UTAIP fue baja, la incidencia real de la PE fue más alta en lo que vendría siendo los grupos de AC y los grupos de FET, ¿vale? Entonces, entre un 5,3% por ciento de cualquier otro grupo. Entonces, espontáneo fue del 1,4. El OI y el IIU, este fue del 1,3. Y en el té fresco, digamos que fue del 2,3%. Entonces quiere decir que hay un hallazgo preocupante. ¿Por qué? Porque fue que una menor proporción de lo que vendría siendo las mujeres del grupo ACFT recibió aspirina, a pesar de el mayor riesgo que se les presentaba a ella por la toma de esto, ¿vale? Lo cual sugiere que a nosotros una subestimación del riesgo por parte del algoritmo actual de la predicción del EP. Vale, siguiente diapositiva. Entonces, en la discusión, bueno, en la parte, una posible explicación de la fisiopatología de esto como tal es que los estrógenos, exógenos como tal, administrados en los ciclos de tipo artificiales, van a alterar lo que vendría siendo la vascularización a nivel placentario, ¿vale? Entonces, como se va a alterar esta vascularización a nivel del útero placentario, se van a generar un entorno y ese entorno va a ser de tipo, digamos que hiperostrogénico, que puede disminuir lo que vendría siendo el UTAIP y esto podría enmascarar el riesgo real de la PE. Esto va a decir que la ausencia del cuerpo lúteo y por ende se va a aumentar la progesterona y las relaxinas naturales. Esto quiere decir que puede limitar la adecuada transformación de las arterias espirales y por ende aumentar el riesgo de preeclampsia, ¿vale? Entonces, por lo tanto, el algoritmo pues, nos dice a nosotros como tal que la predicción podría ser ineficaz, ¿vale? Siguiente diapositiva. Bueno, entonces en la parte de las conclusiones, podríamos decir que el AC y el FET y el FET se va a asociar con una menor UTAIP y por ende una mayor incidencia real de lo que vendría siendo la preeclampsia. Entonces el algoritmo de riesgo en el primer semestre necesita ajustarse para que la evaluación que se va a hacer inadecuada, por decirlo así, pueda llevar a un subdiagnóstico y a la falta de tratamiento preventivo. En cuanto a lo que vendría siendo las impresiones clínicas, podemos considerar el tipo de preparación endometrial y calcular el riesgo de preeclampsia y por ende, calculando ese riesgo, podríamos nosotros reforzar lo que vendría siendo el uso de la aspirina en mujeres y se necesitan, pues, digamos que algunos estudios un poco más prospectivos que evalúan lo que vendría siendo los niveles de hormonas y la validez
de estos hallazgos, ¿vale? Entonces, siguiente diapositivo. Bueno, y esto fue la bibliografía, que fue el artículo, pues, de donde va a ser mi club de revista, y pues, muchas gracias.